demonio celestial no puede llevar una vida normal. Capítulo 1, El nerd de Dimitri, 1, Hans. Un sirviente de la familia del barón Dimitri. No pudo ocultar su problema con el comportamiento anormal del maestro. Entonces soy el hijo mayor de la familia Dimitri. Quiero decir. Este es el reino de El Cairo en el continente Salamandra. Y el mundo llamado Murim ni siquiera existe. Fue extraño. A él generalmente no le decían que era inteligente. Pero no mostraba su estupidez de esta manera. Me pregunto si está borracho o no. Recientemente. La partida de niños de familias nobles se ha convertido en un problema social. Y era un problema que sería bastante sospechoso para el maestro Román Dimitri. El nerd de Dimitri. Mientras que los hermanos menores ya se habían mudado a la capital y crecieron constantemente. Pudieron ver la realidad de Román Dimitri con solo mirar la podredumbre en las afueras hasta que cumplieron 25 años. Hans dijo con calma. Hoy es el día en que la hija de la familia Lawrence, su prometida, visita la finca de Dimitri. Como ya sabe, la hija de la familia Lawrence es una persona que valora la dignidad y la cortesía como noble. Por lo tanto, es mejor prepararse con anticipación. Es la primera vez que se ven. Así que hay que dar una buena impresión. Hay algo más importante que eso. Paró de hablar. Por mucho que lo mires. El maestro, que parecía moverse en su mente, habló con una voz con un peso diferente al habitual. Llévame con el hombre mayor aquí. Es más importante para mí conocer el mundo en el que viviré en el futuro que esa persona llamada John Guy. A quien no conozco. Fue realmente extraño. Para un maestro que ha vivido en la finca de Dimitri durante 25 años. Es importante aprender sobre el mundo en el futuro. ¿Pero qué hacer? Entiendo. Maestro. El papel de Hans era cumplir con su deber como sirviente. El lugar al que se mudó Hans era un pueblo en las afueras del castillo de Dimitri. Fuera del tiempo de guerra. El castillo no podía acomodar a todos los residentes permanentes. Por lo que se formó un pueblo fuera del castillo. Al principio. Los pueblos seguían siendo bastante plausibles. Pero a medida que nos adentrábamos, la proporción de chozas aumentaba gradualmente. Con un chapoteo. Hans frunció el ceño mientras pisaba el agua turbia. Ante el hedor que se arrastraba desde todas las direcciones. Miró a los ojos de Román. ¿Realmente quieres conocer al mayor de la finca de Dimitri? Si está relacionado con la historia del territorio del que estás hablando. Es mejor usar el sabio de Dimitri o la biblioteca. ¿Qué tal volver ahora? Bueno. A Román no le importaba su entorno. Al igual que Hans. Se metió en el agua fangosa sin dudarlo. Y el dobladillo de sus pantalones se mojó en el agua salpicada. Oye. Mis pantalones están todos mojados. Hans estaba perplejo. Naturalmente. Esperaba que Román con los pantalones mojados hiciera un escándalo. Pero Román no mostró ninguna reacción especial. Era una situación que Hans no podía entender en absoluto. La familia Dimitri no era una familia muy prestigiosa. Pero Román era una persona que generalmente era bastante tímida por el hecho de que era hijo de una familia noble. La aparición de Román actuando como un noble sin talento para un tema. Cuando los residentes permanentes se reunieron 3 o 3. Chismearon sobre Román como el idiota de Dimitri. Pero es así. Incluso por orden del señor. Dudé si era la misma persona que no quería abandonar el castillo incluso si moría. ¿Tuviste alguna herida en la cabeza? Después de caminar sin dudarlo. Finalmente llegué a mi destino. Se detuvo frente a la choza que estaban demoliendo. Y Hans miró a Román con cautela. Está aquí. Es un anciano que siguió al señor incluso antes de que se le concediera por primera vez la propiedad de Dimitri. Y una vez trabajó como forjador en un taller de herrería. Ya tiene 90 años. Por lo que no sería extraño si muriera.
El problema es que estoy un poco inmóvil. Así que tengo que entrar para hablar con él. Lentamente. Miró a su alrededor. El hedor era tan extremo que mi nariz estaba tapada. Y las telarañas que se formaban por toda la choza hacían que el espectador frunciera el ceño. No había absolutamente ningún espacio para que entraran los hijos de familias nobles. Así que Hans siguió pidiendo opiniones en el camino. Pero Román se alejó antes de que pudiera terminar de hablar. Espera afuera. Puaj. No hubo dudas. Alcanzando y despejando la telaraña. Román entró y revisó los alrededores. Eres el dueño de esta casa. ¿Cómo llegaste a este lugar destartalado? Doraún. El anciano que yacía dentro se sobresaltó. Se levantó mientras caminaba apresuradamente a través de la manta. Pero no podía levantarse porque no podía usar las piernas. Siéntate y escucha. Román se sentó frente a él. El anciano no sabía qué hacer cuando se sentó en el suelo sucio. Por lo que solo miró a los ojos de Román. Quiero saber todo sobre la propiedad de Dimitri. ¿Qué tipo de tierra es este lugar y qué tipo de historia se ha hecho? Probablemente será una larga historia. Así que ¿por qué no hablamos despacio mientras empapamos tu garganta con el alcohol que traje? Reto. Román mostró la botella colgando de su cintura. Al ver la mirada del anciano desconcertado con los ojos bien abiertos. Román sonrió para derretir su vigilancia. Román eligió adaptarse al mundo a su manera. Al principio. El anciano no podía hablar correctamente. Sin embargo. Cuando la embriaguez comenzó a aumentar y Román mostró una actitud de escucha seria. Su vigilancia se vio aliviada. Lord Dimitri era originalmente un famoso herrero. Dirigía un negocio que generaba ganancias vendiendo tus propias piezas de hierro. Pero obtuvo la oportunidad de suministrar armas al reino de El Cairo por casualidad. Ya que hubo una guerra por un tiempo. Fue una gran oportunidad para ir más allá de los límites del estado de uno. Después de la guerra. El señor recibió el rango de barón. La charla fue larga. La mayor parte de lo que el hijo mayor de Dimitri debería haber sabido era. Pero el anciano desenfrenado narró todas las historias que conocía en detalle. El juicio de Román fue correcto. Le pregunté a Hans qué le gustaba al anciano y me respondió que no podía usar alcohol. Así que preparé una bebida a su gusto a propósito. Gracias a ti. Pude obtener toda la información que quería. Él. Que aún no estaba familiarizado con la persona llamada Román. Gradualmente acumuló nueva información en su cabeza. Román. Dimitri Román. No. Su nombre original era Baek Joon-yuk. También fue la vida que vivió Baek Joon-yuk como líder del Cheon Masinjo que unificó a Murim. Baek Joon-yeok. Quien vivió una vida feroz como guerrero. Habiendo logrado todo. Aceptó tranquilamente la muerte. Fue una gran bendición disfrutar de todas las bestias celestiales y morir. Pero cuando abrí los ojos. Era el cuerpo de Román Dimitri. Fue absurdo. De hecho. En el momento de su muerte. Baek Joon-yuk ingresó al reino de Deunseon. Aunque había una energía sagrada que envolvía su alma. Baek Joon-yuk no quería una vida en la que no pudiera vivir como ser humano. Así que se negó a subir. La mayoría de los guerreros finalmente quieren una línea superior. Pero Baek Joon-yuk quería morir como humano. Y ahora. En la encrucijada de una nueva elección. Baek Joon-yuk rápidamente aceptó la realidad. ¿Es esto un decreto? ¿O es el castigo de Dios por negarse a llegar a la cima? Lo que sea que es. Nueva vida. Nuevo ambiente. Para Baek Joon-yuk. Eso fue importante. Sus últimos años como caballo celestial fueron aburridos y aburridos. Pero el paisaje que lo rodeaba le dio vida a su vida. La gente debe vivir con un propósito. Habiendo logrado todo. Aunque podía hacer todo. No podía vivir como un ser humano. Más bien. Es algo bueno. Román Dimitri.
Reino de Kiro. Este mundo lleno de incógnitas será un nuevo desafío para mí. Mi corazón se aceleró. Baek Hoon-yeok vivió una vida que permanecerá en la historia de Murim. Pero mirando hacia atrás ahora. Su vida antes de eso. Cuando su vida estaba en peligro y era feroz todos los días. Lo hizo vivir como una persona en lugar de en sus últimos años pacíficos. Una persona que no puede vivir normalmente. Baek Hoon-yuk era una de esas personas. Esto es todo lo que sé. La charla ha terminado. Debe haber pasado mucho tiempo. Y el anciano. Que era el primer rostro que había visto. Ahora se sentía familiar. Gracias. Ha sido de gran ayuda para mí. Lo compensaremos por separado más adelante. No. Maestro. Solo tener una conversación con alguien tan valioso como el maestro fue una gran bendición para mí. Baek Hoon-yuk. No. Román se rió. Era mi turno de despertar. Pero en ese momento. Golpe. Bastardo. Ruidos fuertes del exterior. Parecía que algo estaba pasando a su alrededor. Fue como se esperaba. Cuando salí. Vi a un grupo de hombres golpeando a un niño que aún no era adulto. Golpe, golpe. Pobre bastardo. Solo tíralo. El niño no soltó un solo gemido a pesar de los intensos golpes. Quizás eso incitó aún más la ira de los hombres. Y los hombres golpearon indiscriminadamente a los niños con la intención de matarlos. El cuerpo del chico tembló con el sonido. La piel expuesta en el exterior de su ropa ya estaba manchada de rojo con moretones de sangre. Y su rostro también estaba desordenado y su nariz goteaba sangre. La gente se reunió en torno a la situación caótica. Pero cuando vieron los tatuajes de colmillos en los cuerpos de los hombres, miraron hacia otro lado con asombro. ¿Qué está sucediendo? Joven maestro. Román se paró al lado de Hans. Hans estaba observando la escena. Y dijo con voz cautelosa cuando apareció Román. Parece ser parte de los colmillos de sangre. Es un grupo de usura que está activo no solo en la finca Dimitri sino también en las fincas circundantes. Y al verlos hacer eso. Parece que el niño tiene una gran deuda con colmillo de sangre. Solo finges que no sabes. No hay nada bueno en estar enredado. La mirada de Román miró al grupo de colmillo de sangre. A pesar de los altos intereses. La violencia ocurrió porque. De todos modos. Pidieron dinero prestado y no lo devolvieron. El problema es. El castigo no es responsabilidad del Yeongji Minutos ordinario. Esta es la tierra de Dimitri. Según explicó el anciano. Están obligados a juzgar y resolver cualquier problema por parte del señor. Dimitri Román. Todavía no he descubierto cómo actuar como Román. Lo cierto es que Román está muerto. Lo primero que encontró al despertar fue una nota de suicidio escrita por Román y drogas esparcidas por el suelo. El contenido del testamento mostraba lo débil que era Román. El reino de Cairo es un reino que siempre está bajo la amenaza de la guerra. Y por esa razón. Existe una ley que requiere que cada familia seleccione una determinada fuerza militar y una persona para representar a la familia y realizar por la fuerza deberes de defensa nacional durante 2 años. Román estaba incluido. Como no podía obligar a sus 2 hermanos menores a morir. El director de Dimitri tomó la decisión de enviar a Román al campo de batalla. Así que Román eligió la muerte. Temblando con todo tipo de horribles rumores sobre el campo de batalla. Decidió quitarse la vida el día que se emborrachó. De ahora en adelante. Soy Román Dimitri. Se omitió la vida anterior. No importa qué tipo de vida haya vivido Román. Mientras sea dueño de este cuerpo. Él creerá y seguirá los valores de Baek Hoon-yuk de ahora en adelante. Detenerse. Hazlo. Maestro. Ante la acción repentina de Román. Hans se sobresaltó y detuvo a Román. Pero ya es demasiado tarde. La voz de Román era fuerte.
Y la pandilla Colmillo de Sangre que había dejado de golpear. Miró a Román con ojos perplejos. Román Dimitri. Fue un espectáculo para la vista. El problema era que la reputación de Román no podía contenerlos. El hombre de rostro feroz, que parecía ser el líder de la pandilla, escupió sus palabras con una sonrisa en su rostro. No te preocupes por el maestro de Dimitri. Este es nuestro negocio. Está bien decir que eres hijo de un noble. Basta. Bastará. Patada. Patada. Bastardo. La pandilla susurró desde atrás y se rió. Al escuchar una voz bastante alta como para escuchar, Hans habló en voz baja, temiendo que Román pudiera cometer un error. Maestro Román. Solo tienes que morir. La pandilla Colmillo de Sangre son bastardos de ida y vuelta. Si surge un problema, incluso fuera del castillo, el halo de la familia Dimitri no puede hacer nada al respecto. Así que cálmate. Hans. Román miró a Hans. La voz fuerte y grave llamó la atención de Hans, que temblaba de miedo al instante. Todavía no conozco muy bien las leyes de este lugar. Así que explíquelo. ¿Quién rompió el decreto de Dimitri aquí? Y por violar la ley. ¿Qué tipo de castigo es apropiado? Estaba sin aliento. Hans sintió como si estuviera siendo succionado por los ojos de Román. El nerd de Dimitri. El hombre antiestético que vivía en el placer todos los días lo atrapó con una fuerza poderosa de la que ahora no podía escapar. En la situación actual, es correcto huir. Sin embargo, Hans, sin saberlo, dijo la verdad. El niño fue culpable de no pagar la deuda a tiempo. Ciertamente merece un castigo. Pero la pandilla Colmillo de Sangre no tiene derecho a castigarlo directamente. Sobre todo, se atrevieron a pronunciar palabras insultantes contra el hijo mayor de la familia Dimitri en su dominio. Es un delito que no se perdona ni con la vida. Según la ley, no tiene nada de extraño que reciban la pena de muerte. Hans inclinó la cabeza. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas temblaban. Pero ahora sentía que tenía que hablar cortésmente con Román. Un espacio donde se asienta el silencio. Los espectadores contuvieron la respiración y una sonrisa apareció en los rostros de la pandilla Colmillo de Sangre. Está bien. Has violado la ley de Dimitri. Román dio un paso adelante. Frente a todos los que miraban. Recogió una rama común del suelo y apuntó a la pandilla Colmillo de Sangre como una espada. De ahora en adelante. Como el hijo mayor de la familia Dimitri. Ejecutaré la sentencia por ti que has violado la ley.